Saludos cordiales, mi nombre es Francisco Javier Ramos Uriarte, estudiante de la Universidad Católica de Cuenca de la modalidad a distancia de la carrera de Derecho. Esta presentación exploraremos la historia, los principios fundamentales y la relevancia actual de los códigos deontológicos de la abogacía, tanto en Ecuador como en el ámbito internacional. Los códigos deontológicos son esenciales para regular la conducta ética de los abogados, garantizando de esta manera la confianza pública en la profesión y el respeto al Estado de Derecho. A lo largo de esta exposición se analizará su evolución, su explicación en diferentes contextos y su impacto en la sociedad. Sígueme, por favor. Los antecedentes históricos en Ecuador. La historia de los códigos deontológicos comienza en el año de 1929 con la promulgación del primer Código de Ética del Abogado. Este documento estableció los principios básicos para poder regular la conducta profesional como la honestidad, la lealtad y la confidencialidad. Posteriormente, en el año del 2008, se emitió un reglamento de abogados o de la abogacía por parte del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de fortalecer la ética, la responsabilidad social del abogado. Este reglamento refuerza la importancia de la transparencia, la honestidad y la competencia en el ejercicio profesional en el Ecuador. Además, en el Código Orgánico de la Función Judicial del año 2011, establecieron normas claras sobre la conducta de los abogados, prohibiendo prácticas como el abandono injustificado de las causas, la presentación de escritos injuriosos y la utilización de pruebas falsas. Estas disposiciones buscan garantizar que la abogacía o el abogado sea íntegro y comprometido con la justicia. En algunos antecedentes internacionales podemos decir que a nivel internacional uno de los hitos claves fue la adopción del Código de Ética de la American Bar Association, o ABA, en 1908, que desarrolló normas sobre confidencialidad, independencia y la conducta profesional de los Estados Unidos. En España, el Código Deontológico de la Abogacía Española aprobó en 1998 el refuerzo en principios como en la responsabilidad social y ética del personal, adoptando los cambios sociales y jurídicos del país. Este código destacó la independencia del abogado como es esencial para que exista un buen ejercicio de la profesión, comparándola con la imparcialidad del juez en un Estado de Derecho. A nivel europeo, el Consejo de Abogados de la Unión Europea, CCBE, fundado en el año de 1960, representa a más de 1 millón de abogados europeos. En el año de 1988, adoptó un código deontológico que establece principios comunes para la profesión, incluyendo la independencia, el secreto profesional y lealtad hacia el cliente. Este código busca armonizar las normas éticas entre los países miembros y facilitar la cooperación transfronteriza. La evolución de los códigos deontológicos. Los códigos deontológicos han evolucionado de ser instrumentos básicos a convertirse en guías complejas que responden a los cambios sociales, tecnológicos y jurídicos, inicialmente que se centraba en normas generales y conductas, sin embargo, con el tiempo, que se han venido incorporando principios más detallados y específicos, como por ejemplo, el Código Deontológico de Abogados o de la Abogacía en España, que destaca la independencia del abogado como es necesaria para ser un buen jurista, un buen profesional, comparándole con la imparcialidad. Además, los códigos han comenzado a abordar cuestiones éticas contemporáneas, como es el uso de las tecnologías en la práctica legal, la protección de datos personales y la responsabilidad social del abogado. Estas adaptaciones demuestran
que la capacidad de los códigos deontológicos para permanecer relevantes en un entorno en constante cambio. En la comparativa internacional, al comparar los códigos deontológicos de diferentes países, podemos identificar tanto similitudes como diferencias bastante significativas. Como por ejemplo, en Estados Unidos, el Código de Ética de la ABA enfatiza la independencia profesional, la confidencialidad y la obligación de actuar con competencia, diligencia. Además, también prohíbe representar el interés en conflicto y exige mantener la competencia profesional del abogado. En España, el Código Deontológico de la Abogacía Española destaca la responsabilidad social del abogado y su compromiso con la justicia y la ética personal, resaltando la independencia como es parte fundamental y esencial para el ejercicio de la profesión, comparándola con la imparcialidad del juez dentro de un Estado de Derecho. Podemos decir también que en Ecuador el reglamento de la abogacía y el Código Orgánico de la Función Judicial ponen énfasis en la ética profesional y la responsabilidad social con una regulación que busca fortalecer la confianza pública en la profesión. Establecen normas claras sobre la conducta de los abogados, prohibiendo prácticas como el abandono injustificado de las causas y la utilización de las pruebas falsas. En este punto también podemos decir que los principios éticos fundamentales de los códigos deontológicos son los principios éticos que significan una práctica para el buen abogado. La confidencialidad, que no es nada más y nada menos que la protección de la información del cliente, esencial para poder mantener la confianza entre la relación de un abogado con su cliente. La integridad al actuar es sumamente importante, ya que uno debe actuar con honestidad, transparencia, evitando cualquier forma de engaño o de manipulación. La independencia evita influencias externas que comprometan la objetividad, permitiendo de esta manera una defensa justa y equitativa. La lealtad. En este punto debemos decir que es uno de los pilares fundamentales, porque se debe defender los intereses del cliente con ética y respetando los límites legales profesionales. Estos principios son esenciales para poder garantizar una práctica leal y totalmente responsable. En este contexto, podemos decir que culturalmente los códigos deontológicos también deben adaptarse a las particularidades sociales y culturales de cada país. En nuestro país, el Ecuador, como por ejemplo, se ha enfatizado la responsabilidad social del abogado y su papel en el fortalecimiento del sistema judicial. El Código Orgánico de la Función Judicial ha establecido normas claras sobre la conducta de los abogados, prohibiendo prácticas como que el abogado abandone de una manera injustificada las causas y la utilización de pruebas o documentos totalmente falsos. En España, el Código Deontológico en la Abogacía Española destaca la independencia del abogado como es de manera esencial para que el abogado pueda justificar su trabajo de una manera dando más seguridad a su cliente, dándole más confianza y sobre todo haciendo un buen trabajo. En resumen, luego de este estudio de la historia de la deontología, podemos decir que en Ecuador desde 1929, con el primer Código de Ética del Abogado, ha venido fortaleciendo la ética profesional. Los documentos claves como el Reglamento de la Abogacía en el 2008 y el Código Orgánico de la Función Judicial en el 2011, que se han establecido normas claras para poder tener una práctica totalmente honesta y profesional en el Ecuador. Podemos decir también que los referentes internacionales se destacaron como el Código de Ética de la ABA en Estados Unidos en 1908 y el Código Deontológico de España de 1998 y el Código CCBE en 1988 en Europa. Todos estos promueven principios comunes como la confidencialidad, la independencia profesional y la lealtad al cliente. Toda esta evolución en los códigos deontológicos
han venido para a poderse adaptar a los cambios sociales y tecnológicos que hoy en día abordan temas como la protección de datos, el uso de las tecnologías digitales y la responsabilidad social de un abogado. En la comparativa internacional podemos decir que pese a las diferencias culturales, los códigos de países como Estados Unidos, España y Ecuador comparten valores fundamentales que debemos seguirlos, como es la confidencialidad, integridad, la independencia y la lealtad. En el contexto cultural, los códigos se ajustan al contexto de cada país. En Ecuador, por ejemplo, se enfatiza la responsabilidad social y la transparencia. En España se destacó la independencia del abogado como pilar fundamental dentro del Estado de Derecho. Así también podemos decir que como estudiantes de Derecho debemos entender la historia de la deontología jurídica, no solo que nos conecta con las raíces de la profesión, sino que también nos apegará y nos preparará para poder ejercer nuestra profesión con ética, responsabilidad y sobre todo con un gran compromiso social. En un mundo donde las decisiones legales afectan directamente a la vida de las personas, el conocer y aplicar los principios deontológicos no es una opción, sino una obligación moral y profesional. Así que ya sabes, no estudies derecho solo para conocer las leyes. Estúdialo para poder servir a la justicia con integridad. La ética profesional no es un complemento, es el eje que debe guiar cada acción dentro y fuera de tu vida profesional. Gracias.